El doctor Nicolás Farfán es registrador delegado para asuntos electorales. Doctor Farfán, buenos días. Muy buenos días, Néstor, para usted, la mesa de trabajo y su audiencia. Doctor Farfán, ustedes, ¿qué ven en el voto en blanco? ¿Qué significa el voto en blanco? Bueno, en primer lugar debemos señalar que el artículo 17 de la ley 163 del 94 establece que el voto en blanco debe ir en la tarjeta electoral como una casilla independiente en que los electores la pueden marcar. Asimismo, en el parágrafo primero del artículo 258 de la Constitución Política, que ha sido reformado en dos oportunidades, una en el año 2003 y una en el año 2009 estableció que cuando el voto en blanco en una elección ordinaria y para la primera vuelta electoral de las elecciones de presidencia de la República constituye la mayoría, deberá repetirse por una sola vez la elección sin que puedan participar los candidatos que previamente se hayan inscrito. Es decir, que la Constitución le otorgó a partir de esa reforma en el año 2003 un efecto jurídico invalidador, por decirlo de alguna manera muy poderoso, que llevaría a que se repitan las elecciones. Sin embargo, la misma Constitución estableció que para el caso de las elecciones presidenciales, esto solo ocurriría en la primera vuelta electoral, por lo que no aplica a esta segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales. Sí. Doctor Farfán, ¿es lo mismo decir que el voto en blanco no tiene efectos jurídicos a decir que el voto en blanco es nulo? No, no es lo mismo. El voto en blanco es un voto válido. El voto nulo es aquel que no se puede interpretar a favor de quién es. Entonces el voto en blanco es un voto válido, pero que no tiene ese efecto invalidador. Por eso hemos manifestado que esta es en segunda vuelta la posibilidad de que el elector exprese de forma simbólica o política una manifestación de inconformismo con las diferentes opciones electorales como candidatos o listas que se le presentan. Es decir, que no está de acuerdo con ninguno de los candidatos y opta por el voto en blanco. Sí, doctor Farfán, hay muchos mitos, muchas inquietudes alrededor de la validez en voto en blanco. Para las personas que hoy están votando en blanco, ¿qué pasa en el hipotético caso de que llegue a ganar esa tarjeta, es decir, el voto en blanco en estas elecciones? Si en las elecciones de segunda vuelta presidencial gana el voto en blanco, será presidente de la República y vicepresidente la fórmula que haya obtenido la mayoría simple de los votos. Es decir, que ganará los candidatos que obtengan más votos sin importar de que el voto en blanco lo supere. Sí. Doctor Farfán, ¿es cierto o es un mito que el voto en blanco beneficia a uno u otro candidato? Es un mito, un falso mito. Nunca en la historia electoral de nuestro país o en el ordenamiento jurídico se ha establecido que el voto en blanco se le sume al candidato que vaya obteniendo más votos. Eso no es cierto. El voto en blanco es un voto válido independiente que se contabiliza y se clasifica independiente y que no se le suma a ninguno de los candidatos. Estoy leyendo las piezas muy bonitas en digital que ha programado la registraduría y veo una palabra que quiero que usted me explique, doctor Farfán. Dice que el voto en blanco tiene un efecto simbólico en la segunda vuelta y no jurídico. ¿Qué significa efecto simbólico? Pues lo que se quiere describir ahí es que la Constitución, como señalaba en su artículo 258, no previó para la segunda vuelta electoral ese efecto jurídico invalidador de las elecciones que las obliga a repetir y que veta de alguna manera a los candidatos previamente inscritos, como sí ocurre en la primera vuelta electoral. En tal sentido, tiene un efecto simbólico como aquel acto de manifestación política de disentimiento o inconformidad u oposición
con los candidatos que se han presentado a disposición de los electores. ¿Qué simbolizaría, doctor Farfán, que ganara el voto en blanco en segunda vuelta, por ejemplo? ¿Que sacara más votos que Gustavo Petro o Rodolfo Hernández? Pues sin yo tener la condición de analista, podría manifestar de que el electorado está manifestando un inconformismo frente a las opciones que se le han presentado en esa segunda vuelta electoral respecto al caso hipotético que usted me plantea. Pero en términos de lo que llaman el mandato claro, ¿cómo quedaría eso, doctor Farfán? Porque ha habido un discurso alrededor de eso, sobre todo en el candidato Rodolfo Hernández. En el hipotético caso de que llegue a sacar más votos el voto en blanco que alguno de los dos candidatos, ¿cómo queda el mandato de quien sea el próximo presidente de Colombia? Pues a nivel electoral podremos decir que se declarará la elección a favor de la fórmula presidencial y vicepresidencial que obtenga la mayoría de los votos y será elegido presidente y vicepresidente de la República. Hay quienes no entienden, doctor Farfán, a estas alturas, la razón de ser de la presencia del voto en blanco en esta tarjeta, que en segunda vuelta no tiene ningún efecto jurídico. ¿Cuál es la naturaleza? Es decir, usted dice, sí, es un voto protesta, es algo más simbólico. Sí, como lo señalé al inicio, también hay un mandato legal en el artículo 17 de la Ley 163 del 94 que nos establece que es una casilla al interior de la tarjeta electoral. Pero pues reconocemos que el debate está abierto y podrían haber desarrollos legislativos o constitucionales que, por ejemplo, lo suprimieron, pero en las circunstancias actuales no es procedente, y adicional a ello pues tenemos el antecedente de que en todas las elecciones presidenciales de segunda vuelta desde el año 94 a la fecha, en esa tarjeta electoral de segunda vuelta ha aparecido el voto en blanco. Doctor Farfán, ¿usted tiene el dato, el histórico de cuáles son las elecciones que han tenido la mayor votación en blanco? Pues tengo hay un aumento respecto del año 2014 al año 2018. En el año 2014 pasamos de 618.759 votos en blanco al año 2018 con 807.924. Sí. Si el dato que están dando las encuestas, si es que 8, 9, de pronto el 10% de los colombianos vota en blanco, ¿sería una barbaridad? Pues no considero que pueda calificarse como barbaridad una opción válida que tiene el electorado para manifestarla. Sería una barbaridad en cuanto al porcentaje que significa, es decir, teniendo en cuenta el histórico del voto en blanco, meter 2 millones de personas en voto en blanco sí sería muchísimo, pues. Sí, pues sería una cifra que superaría claramente los históricos de voto en blanco en segunda vuelta, pero sin ser un experto en la materia ni una autoridad en estadística ni de encuestas, la percepción que yo tengo es que finalmente respecto a las cifras de las encuestas, el voto en blanco ya para la jornada electoral baja respecto a los puntos porcentuales que se muestran inicialmente en las encuestas. Entiendo que eso es lo que ha pasado históricamente, y es que la gente en la última semana, en las últimas 2 semanas, toma una decisión, pero eso es tal vez lo que está en riesgo en esta oportunidad, pero eso lo sabremos el domingo, el 19 de junio. Doctor Farfán, ¿alguna novedad? ¿Cómo va el resto de las cosas? ¿Todo en orden? De resto, trabajando arduamente la registraduría en que las elecciones se desarrollen con absoluta normalidad y tranquilidad, con plenas garantías para todos los actores políticos, para las campañas presidenciales y para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de tener un resultado oportuno, tal y como ocurrió en la primera vuelta electoral del pasado 29 de mayo. ¿A qué hora calcula usted, doctor Farfán, vamos a saber el domingo resultados de elecciones? Pues muy rápidamente, digamos que en la pasada elección teníamos 8 fórmulas, más el voto en blanco, más la tarjeta no marcada y el voto nulo, y el país conoció en algo más de hora y media, 2 horas el resultado. Aquí podremos pensar que puede ser un tiempo menor, ya que son menos datos
los que se transmiten en esta tarjeta electoral. Pues ojalá, doctor Farfán, muchas gracias. Con todo gusto, una feliz Gracias, mañana. señor. Es el hombre, el experto en la registraduría en estos temas electorales, hablando de las elecciones y hablando especialmente esta mañana del voto en blanco y su utilidad.